Crisis del petróleo. Antes de la crisis, los países industrializados obtenían petróleo en abundancia y a bajo precio. Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Durante el mandato de Nixon, el modelo económico del país se había agotado. El dólar fue devaluado en un 8% y se volvió a devaluar en 1973. La caída del dólar trajo consigo una baja del precio del petróleo. La OPEP lanzó una estrategia para las economías fuesen vulnerables al tercer mundo. Comenzaba la crisis del petróleo. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fue fundada por 5 países: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela. Y luego se integraron 9 miembros más, 2 de ellos se retirarían más tarde: Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Qatar, Gabón e Indonesia. El embargo de la OPEP vendría determinado por una estrategia para subir el precio del petróleo, ideada tras el cuarto conflicto árabe-israelí entre Israel contra Siria y Egipto en la guerra de Yom Kippur. Causas: la negativa israelí a devolver los territorios arrebatados a Siria y Egipto y el fracaso de las propuestas de paz llevaron la situación a un punto muerto. Egipto cada vez se hallaba más decidido a lanzar una guerra. En segundo lugar, Israel era consciente de su superioridad militar. Esa confianza le llevó a negarse a cualquier cesión de territorio, pero hizo que el ataque árabe de 1973 cogiera por sorpresa a sus fuerzas armadas. Desarrollo: el ataque árabe empezó el 6 de octubre de 1973, el día del Yom Kippur. Los avances egipcio y sirio fueron exitosos. Los egipcios cruzaron el canal de Suez y los sirios tomaron los altos de Golán. A partir del 10 de octubre se inició el contraataque israelí. En ese momento, la Unión Soviética y Estados Unidos organizaron puentes aéreos masivos llevando armas a sus aliados. Finalmente, las partes enfrentadas siguieron una resolución de la ONU que pedía el inmediato alto el fuego. El 25 de octubre de 1973 cayeron las armas. Consecuencias: además de los casi 15.000 muertos del conflicto, la guerra de 1973 tuvo importantes repercusiones. El alineamiento de los países árabes de la Unión Soviética se hizo más estrecho. La imagen de invencibilidad del ejército israelí fue destruida. Israel se hizo más dependiente de Estados Unidos y, sobre todo, la guerra provocó que los países árabes de la OPEP dieran un brusco aumento al precio del petróleo. Comenzaba la crisis del petróleo. El 16 de octubre de 1973, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. Puesto que en condiciones normales las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas, los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. A largo plazo, el embargo produjo un cambio en algunas políticas estructurales de Occidente, avanzando hacia una mayor conciencia energética y una política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación. El petróleo, un recurso no renovable.
El petróleo es un líquido viscoso y oscuro que se encuentra en la naturaleza en el subsuelo terrestre o marino. La mayoría de las sustancias que contiene son hidrocarburos, es decir, compuestos de átomos de hidrógeno y carbono unidos en cadena formando hace 200 millones de años por la descomposición de los restos de plantas y animales marinos. Es un recurso natural no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía en los países desarrollados. Destilación fraccionada. Al calentar el petróleo bruto a ciertas temperaturas, sus hidrocarburos se transforman en distintos gases, cada uno de los cuales se condensa de nuevo en un líquido y a una temperatura diferente. Así se puede separar las partes o fracciones del petróleo, mediante la llamada destilación fraccionada, en la cual el petróleo bruto caliente se introduce cerca de la base de la columna, por lo que los hidrocarburos más pesados se condensan de inmediato, depositándose en el nivel inferior. Los demás se elevan por la columna hasta que se enfrían lo suficiente como para condensarse de nuevo en un líquido. Gases de refinería, nafta liviana, nafta virgen, queroseno, gasoil, residuos. Cronología: 1973. 15 de septiembre, la OPEP declara un frente de negociación para presionar al alza los precios y finalizar su apoyo a Israel, establecido en los acuerdos de Teherán de 1971. 6 de octubre. Egipto y Siria atacan Israel el día del Yom Kippur, comenzando así la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Del 8 al 10 de octubre, las negociaciones de la OPEP con las compañías petrolíferas para revisar los acuerdos de 1971 fracasan. 16 de octubre. Arabia Saudí, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar suben los precios en un 17% hasta los $3,65 por barril y anuncian cortes de suministro. Del 23 al 28 de octubre, el embargo árabe de crudo se extiende hasta Holanda. 5 de noviembre. Los exportadores árabes anuncian un recorte en la producción del 25%, posteriormente se recortaría un 5% más. 23 de noviembre. El embargo árabe empieza a efectuar también a Portugal, Rodesia y Sudáfrica. 27 de noviembre. El presidente Richard Nixon firmó una ley para emergencias relacionadas con la escasez de crudo. 9 de diciembre. Los ministros de energía de los países árabes acuerdan una futura reducción de la producción en otro 5% para los países no amigos, que entraría en vigor en enero de 1974. 25 de diciembre. Los ministros de energía árabes cancelan la reducción anterior. El ministro saudí Yamini promete un incremento de un 10% en la producción de la OPEP. 1974. De 7 al 9 de enero, la OPEP decidió congelar los precios hasta el 1 de abril del mismo año. 11 de febrero. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger presentó un proyecto de independencia energética para Estados Unidos. Del 12 al 14 de febrero, los progresos en la distinción árabe-israelí provocaron debates sobre la estrategia energética entre los líderes de Argelia, Egipto, Siria y Arabia Saudí. 17 de marzo. Los ministros de energía árabes, con la excepción de Libia, anunciaron el fin del embargo contra Estados Unidos. Finalizaba la crisis económica de 1973, pero faltaban muchas más por venir. Década de 1980, crisis de la deuda externa de América Latina. Década de 1990, colapso de la burbuja de activos japonesa. De 1997 a 1998, crisis financiera asiática. Desde 2007, crisis de las hipotecas subprimas. Y mañana